Aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Héctor Márquez Pitol, director general de LATAM Amitay, y José Luis Aguilera, director de Right Management de Manpower Group. Gracias, Héctor. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Pues bueno, hubo la transición del gobierno y en el gobierno les pegó fuerte a los empleados. Hay recortes por todos lados, Héctor Márquez, y toda esa gente ya no encuentra trabajo. Y en general, ese es en el gobierno, pero en general, ¿cómo nos encontramos en estos momentos en México? Gracias, qué gusto saludarte, Alberto, y qué gusto saludarte, José Luis. José Luis y yo además Héctor, ¿qué fuimos tal, compañeros. Sí. Muy bien. Y bueno, respondiendo, Alberto, gracias por la invitación. Pues sí, el tema de el porcentaje de desocupación que nos hacen favor de publicar es correcto, nada más que se complementa con que siempre estamos alrededor de que el 55% de toda la población en edad laborable está en la informalidad. Entonces, ese es el gran contraste, ese es lo feo. Y si nos fuéramos a un detalle, mira, un dato aquí en general para compartir es que el país con mayor porcentaje de informalidad es África, tiene un 80%. Nada más que aquí, si tú revisas ese 55, parecería que entonces estamos lejos del... Pero según los estados que revises, tenemos, por ejemplo, Oaxaca que rebasa con el 82%. Entonces, según donde nos toque vivir en México, podemos ser ya el último país en la informalidad. Así es que yo diría que realmente es el dato que importa, porque si decimos un desempleo pequeño, sí, pero en las imágenes que ya veíamos, pues gente que tiene que estar ahí limpiando vidrios en la calle y todo, pues no está desempleada, ¿no? Pero está en la informalidad y eso es para mí equivalente a desempleo. Híjole, entonces esas cifras en Oaxaca, José Luis Aguilera, 82% de informalidad en Oaxaca, ¡qué terrible! ¿No? Y entonces el gobierno dice, no, estamos bien, el Seguro Social está reportando aumentos de empleos, ¿qué tan cierto es eso? Sí, fíjate que coincido completamente con lo que nos comenta Héctor. Incluso cerrábamos en tasas de informalidad sobre un 53.7 el año pasado. Los primeros datos de este año ya nos arrojan más de 54.2% de esta informalidad. Hay una disminución también en los empleadores. Cerramos el año pasado con 3.4 millones, un poco más de empleadores, y hoy estamos arrancando este año con 3 millones, por encimita de 3 millones. Entonces, al final, estos datos nos permiten identificar que justo la informalidad está creciendo, los empleos formales como tal, también vemos que hay un decremento en los mismos. Entonces, creo que es importante tener en consideración todos estos factores, porque justo si nos vamos a tasa de empleo formal, pues vamos de un 46.3 hacia cierre del año pasado y ahorita estamos iniciando con 45.7, 45.8%. Entonces, al final, la mezcla que se está viendo entre la informalidad y la formalidad, pues sí, van disparadas hacia un lado uno y hacia el lado la otra, que finalmente nos están impactando en las personas que hoy económicamente dentro del país nos pueden ayudar a tener mayor certeza en temas del indicador del empleo. ¿Habrá gente, Héctor Márquez, que prefiera la informalidad que la formalidad? ¿Le puede ir mejor? Sí, definitivamente. Mira, el otro tema por el que se incrementa la informalidad no es solo la falta de oportunidades, que ese es el primer dato, por supuesto, pero el segundo es los sueldos. Hemos padecido pues, toda la vida de sueldos bajos en el país y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay sueldos que van pues digamos, abajo del promedio del país en la formalidad, aún con seguridad social, no se diga cercanos al salario mínimo, pues muchos de estos, como estamos viendo ahí en la imagen, algunas personas ahí cuidando autos, cosas así, pues prefieren, ganan más dinero y no tienen que cubrir tantas horas y demás.
Entonces, uno de los principales empleadores, pero es la informalidad, y ese nos roba a todas las empresas, a los candidatos. Y el motivo, como se apunta, como lo dices bien, Alberto, es el sueldo. Y colgándome de lo que ya ahí mi excompañero comenta, sí, estos más de 3 millones de empleadores, pero si tú te vas a la formalidad, el IMSS dice, yo tengo 1 millón y fracción. Entonces, aún en empleadores, ¿qué pasa? Que tienes de 3, solo 1 en la formalidad. Pues sí, está complicado. ¿Y quiénes son estos empleadores, José Luis Aguilera? ¿Los pequeños y medianos empresas, las pymes y las MIPYMES son los que principalmente dan empleo? Sí, es correcto. Como sabemos, hoy hay un gran sector de pymes y MIPYMES que están enfocados en dar temas de seguridad social, trabajo a los colaboradores. Realmente tenemos que impulsar muchísimo el tema de generación de empleo e inversión, porque estas primeras empresas pequeñas y medianas son las que van a poder dar empleo mayormente formal a los colaboradores. Entonces es bien importante que existan condiciones de estabilidad jurídica, económica, para que se pueda dar este tipo de inversión en México, ¿no? Que sigamos siendo un país atractivo por nuestra ubicación, por nuestra infraestructura, y que la gente realmente quiera hablar de emprender negocios para poder generar este tipo de empleos en la población en México. ¿Es el gobierno el responsable de que haya las condiciones para que haya mucho más empleadores? ¿O si finalmente es el mercado, es la oferta y la demanda? Héctor Márquez, José Luis, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con sus opiniones al respecto. Responsable de poner las condiciones para que haya cada vez más empleo. No digamos que ellos den empleo, ¿no? Sino que ponga las condiciones. ¿Es el principal responsable o los empresarios? ¿Estas cámaras de empresarios son los responsables de generar los empleos? ¿O cómo está el asunto? Sí, mira, Alberto, hice un estudio al respecto el año pasado y muy amplio, y me voy a ir a las conclusiones para responderte con claridad. ¿Sí o no es el responsable el gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno podría hacer varias cosas que cambiarían completamente esta situación. Y hay ejemplos tanto en México como fuera de México donde el gobierno lo ha hecho. El primero, ya decía súper bien José Luis, porque esa es la primera causa, es la inversión. Sin inversión no se desarrolla ningún nuevo empleo. Aquí vemos en las imágenes, por ejemplo, maquiladoras. Bueno, alguien tuvo que invertir en poner esa maquiladora, pero alguien puede invertir en poner una super fábrica o simplemente una pequeña tienda. Esa inversión, hay veces piensa uno, oye, pues eso es de privados, no es del gobierno necesariamente. Sí, pero el que puede dar las facilidades para que seamos muy atractivos y lleguen los capitales es el gobierno. Permíteme ampliarme ahí con un ejemplo que te decía yo, tanto nacional como extranjero. Panamá estaba en una situación horrible si nos vamos a hace 15, 20 años. Y lo que hizo el gobierno fue decir, oye, todas las empresas que se vengan aquí a instalar, a realmente invertir en Panamá, les voy a dar 10 años de exención de impuestos sobre la renta. Entonces se fueron muchas empresas enormes, como te puedo dar un ejemplo, Procter. Y entonces, oye, ¿qué empresa no va a querer que lo exenten 10 años de impuestos? Claro. Pero son así, siendo muy atractivo. Es como la gente dice, yo mando mi dinero para allá. Ejemplo en México, porque dices, oye, también aquí se han dado muy buenos ejemplos. Recuerdo cuando estaba el gobierno de la señora Amalia García en Guanajuato, hizo varias concesiones de regalar, dar terrenos a cambio de que se instalaran empresas en Guanajuato, porque, perdóname, en Zacatecas. Porque Zacatecas, perdón, sí, porque pues hacía falta dónde trabajar, la gente se estaba yendo porque no había dónde trabajar. Entonces, si tú generas condiciones muy atractivas,
pero muy atractivas. Aquí de repente hemos lanzado condiciones de, oye, te voy a exentar del impuesto sobre nómina. Bueno, pues claro que me sirve, ese 3, 4% que me exentes me sirve, pero no es como para que yo diga, mi capital lo invierto en México. Entonces, el principal factor tiene que ser ese, y bueno, y te digo rapidísimo los otros, también tiene que haber una certidumbre para quien va a invertir. Si a esa persona que va a invertir en nuestro país no es seguro que pueda continuar o que ni siquiera pueda terminar la planta en la que está invirtiendo el negocio, pues se la va a pensar muchas veces para ver si lo trae acá. Tiene que haber también una certidumbre legal en donde facilitemos las condiciones de trabajo y no la compliquemos. El mejor ejemplo fue todo este trabajo temporal que hoy hemos querido que no, que sea trabajador directo, y le echamos la culpa a lo que se llamaba el outsourcing, de que eran los que despedían en diciembre, y ahí ya vimos que no es así, ¿no? Entonces, si no generamos condiciones para que el trabajo temporal pueda ser subcontratado directamente y es formal, eso tiene que ser así como se hace en otros países, pues este trabajo temporal se va a ir a la informalidad. Es otro ejemplo. Y finalmente, nos hace falta también en el país mucho desarrollo al capital humano. Necesitamos dar conocimientos, habilidades, porque si imagínate, llega esa inversión, como nos ha pasado, no sé, en Querétaro, y oye, pues ya hay estas grandes empresas, pero ahora no hay personal capacitado, entonces vamos a perder esa gran posibilidad. Entonces, no es nada sencillo, es un monstruo de 1000 cabezas, pero estos primeros puntos que te anoto, 4 o 5, son los que cambiarían completamente la ecuación. Y yo digo que, mira, el principal responsable, pues sí, podemos ir al gobierno, pero no va solo. Sí, por supuesto, las personas morales privadas sí tienen que ver, porque son los que van a tener que entrarle, y bueno, y hasta las mismas personas que hoy están en la informalidad, si no se desarrollan, pues no se puede. Y el gobierno federal es el principal responsable, y no abona, José Luis Aguilera, que digan, es que los empresarios son neoliberales, es que son saqueadores, es que se van a acabar con los recursos, como el discurso del sexenio pasado. No. Yo creo que finalmente hemos identificado y hemos podido también todos constatar y observar que, justo como lo comentaba Héctor, si existe la certidumbre para la inversión, creo que en la mayoría de los casos los empresarios buscarán, y a través de las pequeñas, micro, grandes corporaciones, fomentar el empleo formal, ¿no? Y establecer canales adecuados para que esto suceda. Y parte importantísima, justo como lo estamos comentando en esta mesa, es el enfoque a tener el talento adecuado, porque si tienes la inversión, ya tienes las maquinarias, tienes toda la infraestructura, pero no tienes la base de colaboradores, finalmente esto va a seguir en un ciclo vicioso en donde van a estar buscando otros canales como la informalidad laboral en lugar de irse al tema de la formalidad laboral, ¿no? Por eso es muy importante tener programas de educación, de capacitación en el trabajo, estos programas que faciliten la inserción laboral del talento que estamos teniendo en México, y prepararnos también hacia un cambio sustancial en las habilidades que va a demandar el nuevo mercado laboral, porque las competencias que se necesitaban hace 10 años no son las mismas que se ocupan ahora, y no son las mismas que vamos a seguir ocupando en los próximos 10 o 15 años. A lo mejor aquellas bases sí, pero hay muchas otras que han surgido a través de las tendencias que estamos viendo en temas de formalidad laboral, ¿no? Y me gustaría darles algunos ejemplos. En México hoy en día nosotros hemos realizado estudios y estamos identificando los puestos más difíciles de cubrir, ¿no? Que son aquellos que más demanda están teniendo para llevar hacia la formalidad en los empleos. Uno de ellos es operaciones y logística. Pero ¿qué estamos haciendo también incluso a nivel académico para preparar a una fuerza laboral en temas de operación, de logística, de atención, de ventas y análisis de datos? Hoy estamos viendo tendencias importantísimas en TI, análisis de datos, y son puestos que demanda el mercado laboral y que a lo mejor no estaban presentes hace algunos años,
y que tenemos que seguir evolucionando como sociedad, Claro. como formadores de colaboradores para que se sigan dando este tipo de necesidades y se cubran, ¿no? Ingenierías también, las ingenierías Sí, han evolucionado eh, muchísimo. Las exacto. ingenierías que tenemos hoy en día desde hace 20 años, exacto. Pero eso es responsabilidad de quién también. El ir preparando a las nuevas generaciones, a esos estudiantes desde la primaria, secundaria, irlos empujando hacia la nueva realidad industrial, empresarial, para que puedan tener empleos dignos. ¿De quién es la responsabilidad, José Luis? Pues mira, yo creo que va a ser en conjunto. Como sabemos, aquí en México existe la educación pública y la educación privada, pero al final debe haber un ente regulador que nos ayude a identificar estas competencias que van evolucionando también para que los estudiantes se suban, obviamente, a todas estas tendencias que están cambiando. Al final, este ente regulador sabemos que es una Secretaría de Educación Pública aquí en el país, pero siempre a través de los canales adecuados para el sector de educación privada y el sector de educación de gobierno. Creo que es un conjunto de ambas, el que identifiquemos estas competencias, el que nos preparemos y el que sepamos que se van a requerir el día de mañana para que tengamos a los colaboradores adecuados en los puestos adecuados. Exactamente, pero ahora la pregunta es, ¿lo están haciendo? ¿Lo estamos haciendo como país? ¿Estamos visualizando el 2030, el 2050, el 2070 para ver hacia dónde debemos apuntar correctamente? Héctor Márquez, José Luis Aguilera, vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con sus opiniones y sobre todo vienen los aranceles. ¿Qué tanto le afecta al empleo en nuestro país? Volvemos. Sobrevivencia de millones de familias en este país, la situación laboral en México. Héctor Márquez, vienen los aranceles. A partir de hoy cobran arancel en aluminio, en acero. ¿De qué manera va a impactar esto en el sector laboral? Sí, bueno, sobre todo si nos ubicamos ahorita en que estos aranceles aplicados a lo que México exporta de entrada, pues nos va a hacer que se compren menos nuestros productos allá en el extranjero, en Estados Unidos concretamente, porque pues pierden competitividad, se vuelven muy caros. Entonces se van tratando de sustituir por productos que sean hechos allá. Entonces, ¿esto qué significa? Que habrá sectores, algunos más golpeados definitivamente, ahorita el que señalas de todo este sector, digamos, que le pega en principio lo industrial y sobre todo Sí. en el área automotriz, uno de los principales insumos en el sector automotriz, pues es el acero. No sé si ustedes han tenido oportunidad de entrar a fábricas como plantas como Nissan en Aguascalientes y tú ves una de las plantas que pues entra un bloque tremendo de acero y todo ese lo van haciendo a base de robots, de golpes, las puertas, etcétera, etcétera, el auto. Entonces, uno de los insumos principales para varios sectores, pero también pegan la construcción y también va, en fin. Entonces, si exportas menos tu producto terminado, por lo tanto irás despidiendo personal porque ya te sobra. Y ese personal, ¿a dónde se tiene que ir? A buscar otra oportunidad y como faltan inversiones, faltan oportunidades, pues se va a la informalidad. ¿Por qué es eso, verdad, José? ¿Por qué es eso, verdad, Héctor? O sea, nos aplican aranceles, el arancel lo paga el importador. Es decir, el empresario en Estados Unidos va a pagar ese 25%. Pero la lógica empresarial es, ya me sales muy caro. Yo no sé si Brasil, yo no sé si la India o alguien me lo venda más barato. O de plano empezar a comprar en otra parte. O sea, la lógica empresarial es sacarle la mayor rentabilidad, José Luis, a los productos. Entonces, por eso hay tanto temor en México. Porque se nos puede venir abajo una industria que exporta a Estados Unidos el 80% de nuestros productos. ¿No, José Luis? Sí, es correcto. Y yo creo que por eso también tenemos que tener identificados los mecanismos que nos ayuden a generar estos empleos adicionales de aquellos sectores en donde a lo mejor podemos esperar que se vea una disminución en sus plantillas laborales, porque justo como lo comentamos aquí y lo dijo Héctor muy bien,
Los colaboradores van a estar ahí, la gente va a estar ahí, pero si al final estas plantas, estas empresas que están produciendo productos a Estados Unidos están disminuyendo su venta, pues obviamente en función de eso tienen que disminuir sus plantillas de colaboradores, porque si no, no va a ser sostenible en el tiempo y los podrían llevar incluso a una quiebra, ¿no? Porque tú no puedes tener la misma cantidad de colaboradores para producir X cantidad de producto versus una disminución en el mismo sentido o en el mismo orden de ideas. Y ahí viene el reto entonces para México, porque entonces tendríamos que hablar de qué mecanismos vamos a hacer de recapacitación, de apoyo, de ayuda a todos estos colaboradores y a todas estas empresas para que podamos seguir incrementando la formalidad en el empleo y hacia dónde vamos a llevar a todos estos colaboradores, porque también muchas veces tienen cierto grado de especialización, como ahorita comentábamos el ejemplo del acero, como lo puede ser incluso en el tema de la agroindustria, en donde a lo mejor estaban acostumbrados aquellos que estaban exportando ciertos productos agroalimentarios a una tarea muy particular y específica, pero el día de mañana ya no van a tener la capacidad para hacer eso y tenemos que pensar cómo los vamos a ayudar para que se puedan emplear en sectores completamente diferentes a la formalidad. O sea, tiene que haber una estrategia, Héctor Márquez, porque el gobierno, cuando genera empleos, pues ellos no le pierden porque están subsidiados, ¿no? O sea, Pemex pierde y pierde, pero está recibiendo dinero del erario. Pero una empresa privada, pues si empieza a tener menos ventas, menos exportaciones, pues tiene que prescindir de los trabajadores. Y eso no es maldad, eso no es perversión, Héctor. Absolutamente, eso es realidad. Y mira, no nos vayamos lejos, ya ha habido precisamente de que viene este tema de los aranceles para acá, pues por lo menos alguna empresa, ¿verdad? Fábrica que ya cerró y que dijo, oye, yo ya voy a bajar un turno. Y entonces el problema que yo veo muy grave, Alberto, es que esto, si nada más hablamos de, pues es una fábrica que, pues sí duelen, pero pues son 1,000 o son 5,000 o 10,000 empleos. No, estos empleos pueden ser tan grandes como lo es los empleos que se pierden en diciembre de cada año. O sea, cuando dejan de funcionar muchos sectores, se suman, y aquí simultáneamente con este tema de los aranceles, puede ser una empresa, una pérdida masiva de empleos formales, y esto viene a hacer de que todas esas personas, ¿qué hacen? Pues ir a buscar donde hay, y entonces va a competir mucho otros y van a desplazar y se van a ir a la informalidad. O sea, es un problema grave porque no es que hablemos de unos cuantos miles. Pueden ser, si esto se generaliza, pues me choca saber estos números, pero pues puede ser cientos de miles de empleos formales que se prestan, se pierden. Son familias. Se nos acaba el tiempo, José Luis Aguilera. Un último minuto. No hay empleos formales, o sea, se empiezan a perder. ¿Cuál es lo principal de la informalidad? ¿A dónde se va la gente que tiene cierta capacitación? Pues yo creo que van a buscar la primera opción que tengan enfrente. Y es por eso que tenemos que buscar justo mecanismos para tener, ejemplo, los jóvenes. ¿Cómo los ayudamos para tener inserción laboral sin experiencia? Es un reto. Estos colaboradores que salen de una empresa porque obviamente tuvieron que bajar su producción y se quedan sin trabajo, ¿qué vamos a hacer para brindarles esa experiencia, para insertarlos laboralmente? Temas de adultos mayores, la población sigue envejeciendo, cada vez la esperanza de vida es mayor y tenemos que ver mecanismos para que se sigan siendo insertados en la formalidad. Entonces, creo que son varios puntos. Y lamentablemente lo que estamos observando es que se van muchas veces por la opción que tienen más rápida para poder generar un ingreso y no necesariamente va a ser la mejor. Sí, porque uno come 3 veces al día, Héctor Márquez, José Luis Aguilera, está complicado. Muchísimas gracias, muy interesantes sus conceptos. Héctor Márquez, director general de LATAM Amitai, y José Luis Aguilera, director de Right Management of de Manpower Group. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información.